Buenas tardes, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestro ciclo propio Fil Investiga, dentro del cual se imparte la conferencia de clausura del ciclo de actividades culturales de la Facultad de Filosofía y Letras en este curso académico 2020-2021. Esperamos con ello también clausurar esta etapa de celebración de la cultura solo en modalidad virtual y el próximo curso combinar este formato con la ansiada presencialidad en el aula García Lorca de nuestro centro, ¿no? Porque tenemos muchas ganas de esa vuelta a la experiencia al carne y hueso. La charla que nos convoca hoy se titula 1001 aplicaciones de la metáfora conceptual y será impartida por la profesora de la Universidad de Zaragoza, Iraide, que hoy nos acompaña gracias a la mediación del compañero Alejandro Castañeda, que será el encargado de presentarla. Gracias Alejandro y gracias Iraide por haber aceptado nuestra invitación y compartir con nosotros tu magisterio sobre la lingüística cognitiva, teórica y aplicada que estamos deseando escuchar. No quiero extenderme mucho, lo importante es que tome la palabra la protagonista de este acto. Simplemente y en nombre del Vicedecanato de Cultura e Investigación que represento, quiero recordar la naturaleza de este ciclo Fil Investiga, cuyo objetivo es promover la reflexión sobre el valor de la investigación en las humanidades. El propósito final es crear un espacio donde se den a conocer las investigaciones que desarrollan investigadoras e investigadores destacados dentro y fuera de nuestra facultad en sus diferentes áreas de conocimiento. En rigor, la investigación es uno de los pilares fundamentales sobre el que se asienta la labor del profesor universitario, porque la integración de la docencia con la investigación es crucial para alcanzar un aprendizaje de calidad e innovador, que sin duda ha de nutrirse de los logros científicos que hacen que el docente esté al día de las nuevas herramientas de análisis del campo, de corrientes teóricas, discusiones y publicaciones críticas recientes, al tiempo que puede contribuir a la difusión social del conocimiento y de la cultura. Además, la aplicación de los métodos de la investigación en el aula invita al estudiante a abandonar su tradicional papel pasivo, ese limitado a fagocitar el contenido de los apuntes del profesor y a regurgitarlos en el examen, para adquirir autonomía en el aprendizaje. Al cabo, eso es investigar, profundizar en los contenidos adquiridos con actitud reflexiva y crítica, aplicando en el aula el modelo de funcionamiento de los proyectos de investigación, potenciando el interés en otras academias. Y en esto, bueno, he visto que Iraide tiene muchísima experiencia, ¿no? Porque ha sido investigadora invitada en una miríada de instituciones de prestigio de Europa y América, tanto del norte como del sur. El trabajo en equipo y el manejo de fuentes disímiles, lo que habría de aumentar el rendimiento, la motivación, la igualdad, ¿no? De alguna manera, también con esta actividad estamos educando en igualdad y sobre todo la actitud emancipadora, como diría Rancière, del estudiantado. En virtud de lo oprimido, pienso que es un deber para el equipo de gobierno de esta facultad fomentar las labores de investigación entre estudiantes y también entre los docentes, a través del desarrollo sostenido de este ciclo y de actividades como las de hoy. Sin olvidar que la investigación, como escribió Roland Barthes, está igualmente de parte de la palabra, del trabajo de escritura, del trabajo con el lenguaje, como nos mostrará Iraide, porque investigar también es una aventura del significante, un exceso del canje. Y sin más, pues le cedo con mucho gusto y admiración la palabra a Alejandro Castañeda. Hola, buenas tardes, muchas gracias, Ana. Es un placer estar aquí hoy y sobre todo en el honroso papel de presentar a la profesora Ibarretxe. Para conocer la relevancia del trabajo de la profesora Ibarretxe basta con consultar el oráculo en la forma de Wikipedia. Está a disposición de todos ustedes y entre las muchas cosas que se dicen ahí de su carrera, pues tengo que destacar que es catedrática de Lingüística General en la Universidad de Zaragoza, probablemente la catedrática de Lingüística más joven en España, al menos la más joven que yo conozco. Más de 100 publicaciones en las revistas más prestigiosas de su ámbito, con alrededor de 15 libros publicados en editoriales españolas y extranjeras de primerísima importancia, como Anthropos, Síntesis, John Benjamin, Mouton de Gruyter, Peter Lang, Routledge, varios premios de investigación, miembro electo de la Academia Europea de las Ciencias y las Letras
miembro de comités editoriales de numerosas revistas especializadas de lingüística, estancias en prestigiosos centros de investigación en Estados Unidos y en Europa, colaboración con figuras principales de su especialidad como Slovin, Switzer, Fillmore, etcétera. Invitada en numerosas instituciones europeas, americanas y asiáticas para dar conferencias. En fin, la lista es apabullante, sobre todo teniendo en cuenta su juventud. Y todo ello en torno al estudio del lenguaje desde un punto de vista cognitivo funcional y tipológico, donde la metáfora conceptual, tema del que va a tratar hoy, ocupa un papel fundamental. Pero también prestando atención a temas tan diversos y atractivos como el fonosimbolismo, la comunicación multimodal, la conceptualización y expresión del movimiento y el espacio en diferentes lenguas, etcétera, etcétera. De algunas de estas cosas y de su aplicación interdisciplinar, lo dice el título de su conferencia de hoy, 1001 aplicaciones de la metáfora conceptual, va a hablar ella ahora. Y yo no quiero extenderme mucho, pero sí quiero poner de relieve aquí, ya para terminar, que lo que quiero subrayar es su talante personal, del que yo creo que depende su brillante talante profesional. Y lo que quiero subrayar es que, además de ser una trabajadora infatigable y rigurosa, Iraide practica la investigación con una especie de entusiasmo discreto, liviano, nada cargante, nada obsesivo, como muchas veces ocurre con otras personas. Al menos nada estresante para los que hemos tenido la suerte de colaborar con ella. Quizás ella sí lleve la procesión por dentro, ¿no? Pero esto es así porque ella a quien más exige es a sí misma, y por eso es un placer formar parte de equipos de trabajo con esta profesora. Yo diría que en Iraide la alegría de vivir, que se manifiesta también en forma de alegría de estudiar y alegría de investigar. Una alegría que se muestra como pasión en tantas ocasiones, y una pasión que se retroalimenta constantemente con el conocimiento que ella se dedica a acrecentar día a día con dedicación y con trabajo. Me alegro mucho de que sea ella la que hoy cierre este ciclo de conferencias organizado por el Vicedecanato de Cultura e Investigación. Me alegro de que haya sacado un hueco de su apretada agenda para estar hoy con nosotros, así que quiero darle las gracias. Y también gracias a la Vicedecana de Cultura e Investigación, Ana Gallego, que ha promovido todo esto. Y nada más, sin más, para no impacientar a los asistentes, le doy, y a ella misma, probablemente le doy la palabra a nuestra querida invitada, la profesora Iraide Ibarretxe. Vale, pues bueno, para mí siempre es un placer pues ir a la Universidad de Granada, en este caso, aunque sea virtualmente. Así que lo primero de todo, pues quería daros las gracias a los dos, a la facultad y a Ana en representación, ¿no?, de la facultad como vicedecana, por invitarme a estar hoy con todos vosotros, a cerrar este ciclo de Filo Investiga. Y bueno, yo también deseo, la verdad, que tengamos otra oportunidad para hacerlo en carne y hueso, porque las charlas online están bien, es un medio bastante importante, sobre todo porque mucha gente puede acceder a ellas, pero como yo siempre digo, yo he hecho falta el calor humano y pues no sé, las cañas de después y de antes, ¿no? Pero bueno, y también, por supuesto, voy a dar las gracias a Alejandro cuando se hacen estas presentaciones. No me veis, pero yo siempre me pongo muy colorada porque se crean muchas expectativas, ¿no? Pero bueno, siempre trabajar con Alejandro siempre es un placer, y escucharle, diga lo que diga, aunque sea sobre mí, pues es también muy gozoso. Entonces, pues bueno, muchas gracias a los dos, a todos los que estáis detrás de la pantalla, y voy a empezar a compartir mi presentación. Ahora, creo que ahora sí está bien, ¿no? ¿Sí? ¿La veis entera? Vale, bueno, pues la charla de hoy tiene un título que últimamente una amiga y compañera me decía que pongo títulos como muy así, ¿no? ¿Será que estoy aprendiendo un poco de marketing?
Y bueno, el título a mí no sé, pues Granada, la cosa, ¿no? Árabe, pues siempre, no sé, esas noches que yo cuando suelo ir a Granada, de hecho tengo que decirlo, Alejandro siempre las veces que voy con Alejandro siempre me pone enfrente, ¿no? De la Alhambra, en esa residencia tan maravillosa que tenéis. Entonces, por eso le he llamado las 1001 aplicaciones de la metáfora conceptual. Y veréis que, bueno, no van a ser, desde luego, ojalá tuviera tiempo, sobre todo tiempo para deciros 1001 aplicaciones. Pero bueno, lo primero de todo, la primera parte va a ser un poquito explicar de dónde viene este concepto de metáfora, sobre todo la etiqueta también, ¿no? de metáfora conceptual. Algunos, me parece que esta mañana, un poquito tarde por mi parte, pero bueno, os han pasado que si queríais participar en una pequeñita encuesta, luego mencionaré algo. Es un estudio que estamos haciendo ahora mismo, está en marcha. Y bueno, como también una de las ideas importantes de la lingüística cognitiva es toda esta parte experiencial, ¿no? Es decir, de estar uno ¿no? disfrutar y ver del entorno, ¿no? Estar ahí metido, pues también no solamente si queréis participar, ahí tenéis el scan y os lleva directamente a la encuesta, que es 2 minutos, 1 minuto, no llega mucho más. Y también os voy a pedir un poquito a lo largo de la charla, aunque no estemos presencialmente y no os vea, vuestra colaboración para hacer algunas cosas, porque seguro que así, aparte de no escucharme a mí solamente, posiblemente el mensaje que os quiero transmitir sobre la metáfora pues os llegue mucho mejor. Vale, entonces, metáforas. En esta primera transparencia yo evoco un poco a Shakespeare, ¿no? Él decía palabras, 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 y yo digo metáforas, metáforas, metáforas. Y es que sobre la metáfora hay muchísimo escrito y desde muchas perspectivas, muchísimas teorías en las que se encargan un poco de lo que es la metáfora, ¿no? Y realmente este es un poco el kit de la cuestión. ¿Qué es una metáfora? Y como suele pasar con estas grandes preguntas que afectan a un montón de ámbitos, ¿no? Pues hay muchas respuestas. Yo voy a empezar por enseñaros, y bueno, después de la introducción que me han hecho, os imagináis que no es la primera vez que doy una charla sobre lo que es la metáfora, y siempre, y esto pues es la ventaja de haberlo hecho presencial, aquí os traigo los resultados de unas jornadas que hubo en Zaragoza hace un par de años, eran para profesores de secundaria, y yo les hacía esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la metáfora? Entonces ellos a través del Mentimeter pues ponían palabras clave. Veis ahí, imagino que sabéis cómo funciona, cuantas más personas, ¿no? están de acuerdo con una palabra, pues más grande es. Y aquí aparecen palabras que son importantes para describir lo que normalmente la gente de la calle, vamos a llamarla así, ¿no? de a pie, no especialistas, como podemos ser todos nosotros, pues puede pensar, ¿no? lo que oye cuando se oye, ¿no? el concepto de metáfora. Quiero que os fijéis, primero es una imagen, eso es la palabra más grande, identificación, sustitución, pero yo quiero que os fijéis en otras palabras que están por aquí un poquito escondidas porque, pues ya sabéis, si no coincidimos exactamente en el término, aparecen diferentes, pero que si los hubiéramos unido, también aparecería bastante grande, ¿no? Y es que pone recursos literarios, figura literaria, tropo, recurso literario, recurso literario, ¿no? Y esa es un poco, a veces, la concepción que se tiene, la primera idea que nos viene a la cabeza cuando oímos, ¿no? la palabra metáfora. De hecho, las características, esta es la segunda prueba que les hice, las características que suelen dar son estas, ¿no? Son difíciles de entender, ya veis que más de la mitad pensaba, ¿no? que las metáforas son complicadas de entender, también que requieren un talento especial, es decir, que no todo el mundo puede ni comprenderlas ni hacerlas. Y una de las cosas que bueno, me alegró bastante es que no solamente se usan en la literatura, pero siguen siendo difíciles y no para todo el mundo. Y realmente estas son 3 de las características típicas, ¿no? Son muy difíciles, se requiere talento y además está muy relacionada con la poesía. Y bueno, ya que es Granada, y aquí viene un poco, y las 5 de la tarde, que es una hora como muy de espectáculo, voy a aprovechar y por supuesto voy a si hablamos de poesía, talento, Granada, vamos a hablar un poco de Lorca. Y no porque sea uno de los, bueno, yo creo que es uno de los poetas, uno de los escritores más, no sé, como favoritos de todo el mundo, sino porque si todos, no sé, supongo que habéis estudiado alguna vez, ¿no? un poquito de la literatura de Lorca y cómo utiliza estas metáforas, estas imágenes, pues igual nos puede servir
un poquito para ver lo difíciles que son, si no tuviéramos todo ese conocimiento anterior de nuestras clases de literatura de cómo funcionan sus poemas. Aquí os voy a poner uno, hay subtítulos, también porque lo que me gustaría, no sé, supongo que conocéis el poema, pero si no es que os fijéis un poco en esas imágenes y traigáis un poco, recordéis lo que sabemos de Lorca y de sus metáforas. Lo voy a poner, está en YouTube, es grabado el poema, recitado el poema. Sí, tu niñez, ya fábula de fuentes, el tren y la mujer que llena el cielo, tu soledad esquiva en los hoteles y tu máscara pura de otro signo. Es la niñez del mar y tu silencio, donde los sabios vidrios se quebraban. Es tu yerta ignorancia donde estuvo mi torso limitado por el fuego. Norma de amor te di, hombre de Apolo, llanto con ruiseñor enajenado. Pero, pasto de ruina, te afilabas para los breves sueños indecisos. Pensamiento de enfrente, luz de ayer, índices y señales del acaso. Tu cintura de arena sin sosiego atiende solo rastros que no escalan. Pero yo he de buscar por los rincones tu alma tibia sin ti que no te entiende. Con el dolor de Apolo detenido, con que he roto la máscara que llevas. Allí, león, allí furia del cielo, te dejaré pacer en mis mejillas. Allí, el caballo azul de mi locura, pulso de nebulosa y minutero. He de buscar las piedras de alacranes y los vestidos de tu madre niña. Llanto de medianoche y paño roto, que quitó luna de la sien del muerto. Sí, tu niñez ya fábula de fuentes, alma extraña de mi hueco de venas. Te he de buscar pequeña y sin raíces. Amor de siempre, amor, amor de nunca. Oh sí, yo quiero, amor, amor. Dejadme. No me tapen la boca los que buscan espigas de Saturno por la nieve o castran animales por un cielo, clínica y selva de la anatomía. Amor, amor, amor. Niñez del mar, tu alma tibia sin ti que no te entiende. Amor, amor. Un vuelo de la corza por el pecho sin fin de la blancura. Y tu niñez, amor, y tu niñez. El tren y la mujer que llena el cielo. Ni tú, ni yo, ni el aire, ni las hojas. Sí, tu niñez ya fábula de fuentes. Bueno, maravilloso, ¿no? Además, como está recitado, pues aún más. Supongo que os ha dado tiempo un poquito a ver algunas palabras que yo voy a destacar aquí, que son típicas de la poesía de Lorca, ¿no? La luna, el viento, los colores, el caballo, la pasión, todas esas imágenes, ¿no? Que es un poco lo que es la metáfora o lo que se supone que es la metáfora y que en este caso utiliza Lorca en sus poemas. Lo que pasa es que no solamente, ¿no? Lorca es el productor o el usuario, vamos a decirlo así, de este tipo de metáforas, ¿no? Que él utiliza. Supongo que también, siendo Granada, ¿no? Conocéis todos a Leonard Cohen y su música y lo influenciado que estaba, no solamente porque tradujo algunas de los poemas y los versionó, sino también de lo influenciado que estaba, ¿no? de todo el universo lorquiano. Y en esta canción, que es bastante famosa, de Gypsy Wife, pues está todo, uno de los temas y toda la poesía de Lorca aquí. Como este texto está en inglés, yo lo que voy a hacer, voy a tirar un poco para casa, ahora veréis por qué, y os voy a poner una versión española de esta canción de Cohen y un ejercicio. ¿Sí? La versión española está interpretada por un grupo zaragozano que se llama Los Cármenes, ahí viene un poco toda la relación con Zaragoza, y esta es una adaptación de Fernando Frisa sobre esta letra de Cohen. Lo que vamos a hacer es una canción, es larga, ya os digo que vamos a empezar poco a poco, como si fuéramos después de comer con el café escuchando música buena. Luego ya vendré yo con la parte más dura, por así decirlo, explicándolo todo. Pero os voy a poner la canción de Cohen, también está subtitulada, y lo que sí que me gustaría que hicierais, porque bueno, tarda un poquito la canción, es que no solamente os fijaseis en qué imágenes, ¿no? metafóricas pues ya salen ahí de Lorca, ¿sí? A través de Cohen, a través de la adaptación de Fernando Frisa. ¿Sí? Porque luego vamos a mencionar algunas de esas para que veáis también que esto hay que ser o músico o poeta, por así decirlo, o las dos cosas a la vez, como era Cohen,
para poder hacer este tipo de, ¿no? de imágenes que nos llegan un poquito al alma. Os lo voy a poner y vamos a disfrutar un ratito yo también con la música de los Cármenes. ¿Dónde está mi gitana esta noche? De pañuelos con lentejuelas, campanas, tañido de muerte. Sus ojos como lunas de escarcha parecen gritar en una danza de locos. Los poemas de los que callaron y nadie escuchó. ¿Dónde está mi gitana esta noche? ¿Dónde está mi gitana esta noche? Giran navajas al viento en el vals de la sangre. Asesinos bebiendo en tu mesa la noche de bodas. Crepúsculo en funerales para la esperanza. Recuerdo mi nombre. Que muerto ya estuve otras veces, mis únicas flores, tu ramo de novia. ¿Dónde está mi gitana esta noche? ¿Dónde está mi gitana esta noche? Golpea la lluvia en el suelo al compás de un fandango. Es tu voz quien seduce mis sueños antes del diluvio de besos. Un río entre luces y sombras empapando dos cuerpos fundidos. Entregados ante la belleza del amor más sincero. ¿Dónde está mi gitana esta noche? ¿Dónde está mi gitana esta noche? ¿Dónde está mi gitana esta noche? ¿Dónde está mi gitana esta noche?
Bueno, lo he dejado hasta el final porque no sé si a vosotros, a mí me gusta siempre, incluso en las películas, ver hasta los créditos, ¿no? Bueno, no sé si os ha dado tiempo, y también un poco era el objetivo, ¿no?, de la canción, de dejaros ahí un poquito más de tiempo, de ver algunos paralelismos, algunos símbolos, ¿no?, metafóricos que veíamos en Lorca. Ha salido la luna, ha salido también las navajas, ha salido la lluvia, los cuerpos fundidos, ha habido muchas más todavía. Bueno, y eso es un poco lo que parece que es la metáfora. Yo, desde luego, no creo que pudiera hacer, bueno, desde luego un poema así y luego una adaptación como la que hace, en este caso, Fernando Frisa, ¿no? Voy a quitar, no sé si... Ahí. Pero bueno, eso es un poco la idea. Yo creo que con estos poemas lo que estamos viendo es que efectivamente lo que es la metáfora es que es muy difícil, hay que tener mucho talento y no cualquiera puede hacerlo. De hecho, si miramos en la definición, ¿no?, de qué es una metáfora en el tele, pues nos viene la definición que tenéis ahí abajo. Esta captura de pantalla es de ayer mismo, y ahora digo por qué es importante. A mí lo que me interesa de toda esta descripción es el sentido recto, que siempre me ha hecho siempre mucha gracia, ¿no?, que intenten definir algo que tiene que ser ni oscuro, ni difícil, y sin talento, a través de una metáfora tan metafórica como decir que algo es recto, en el sentido de que es lo normal, lo bueno, ¿no? Y yo siempre pues hago la broma esta, es una broma mía particular que la hago siempre. Y entonces, bueno, entonces, ¿qué? Sentido recto versus sentido torcido. Y es que eso es un poco lo que a veces se transmite de lo que es una metáfora. Y de hecho tenéis ahí uno de los ejemplos que pone, son las perlas del rocío, que es un poco pues como hablar, no sé, del poema que salía de Lorca, del caballo azul de mi locura, ¿no? Nosotros no hablamos así normalmente, es muy bello, pero no hablamos así. De hecho, también lo que es interesante es que a pesar de toda la investigación que ha habido en los últimos, no sé, 20, 30, 40 años, y es un poco lo que yo os voy a transmitir hoy en la charla, esta definición del DELE no ha cambiado. De hecho, mirad, el año pasado, esta es de esa charla que os decía a los profesores, esta es de la actualización PNAE, ¿no?, del 2019, decía exactamente lo mismo. Y hace ya, ni siquiera el DELE era la 22ª, ¿no?, edición, todavía, o seguía, ¿no?, por así decirlo, utilizando trasladar el sentido recto. Ahí ponía tropo, ahora lo han quitado, ha habido una pequeña mejora, pero seguimos pensando que esto es la metáfora, porque de hecho las características que se suelen dar de la metáfora es que lo primero de todo es una propiedad de palabras, es decir, jugamos con palabras solamente, es un propósito artístico retórico, es decir, superfluo, que nos da placer o no, un efecto, pero no es necesario. Se basa en un parecido, normalmente es un parecido físico, ¿no?, las perlas, los dientes, ese tipo de relaciones, ¿no?, o llamarle a lo que utilizamos para mover el ordenador, el ratón, sí, parecidos físicos o funcionales. Es consciente y deliberado, es decir, si yo quiero decir las perlas de tus dientes o el caballo azul, pues de mi locura, estoy conscientemente haciéndolo, y por eso requiere un talento especial. Y lo más importante de todo, y ahí es un poco donde también se enlaza con ese sentido, no el sentido rectos, del significado que tienen las palabras, es que se puede hablar perfectamente sin palabras. Bueno, lo que yo os voy a demostrar es que no, y por eso os hago esta primera pregunta, ¿no?, de si seguro que se puede hablar sin metáforas. Tenéis aquí el caballo azul de mi locura, del poema de Lorca. Ahora, también podemos decir perfectamente que alguien está desbocado. Es esa, ¿no?, esa cosa de la fuerza sin ningún tipo de control. De hecho, el estar desbocado se utiliza también muchísimo en publicidad, y de hecho aquí tenéis un caso que une, ¿no?, la parte del caballo, sensualidad y desbocado con deseo, para anunciar una bebida, donde se supone que no necesitamos ningún tipo de talento para entenderlo. Otra más, decía Lorca, alma tibia. Y aquí estamos apelando a las temperaturas. Habría que pensar a cuántos grados tiene que estar el alma para que sea tibia, que ese es otro problema que veremos un poco más adelante. Pero también podemos decir calor humano, ¿no? Es una persona muy fría. De hecho, yo en la presentación he dicho que he hecho falta, ¿no?, el calor humano que tenemos cuando estas charlas se hacen de forma presencial. Y si vais, esto por ejemplo es una foto sacada en el aeropuerto de Schiphol en Holanda, en Ámsterdam,
pues os dan ahí esa welcome, ¿no? Cálida o warm, ¿sí? Que habría que también ver cómo se traduce al castellano. Es decir, que están en todas partes. Hay más, sus ojos como luna se escarchan. Esta es de la versión de Los Cármenes, de la canción de Cohen. Bueno, me dejó ver sus intenciones, le abrió los ojos. Los ojos son a veces el espejo del alma, pero también las ventanas a través de las cuales adquirimos conocimiento. Y de hecho, esto hace poquito en redes salía, ¿no? de que nos ponemos una venda y no queremos ver, ¿no? Entender, comprender lo que tenemos alrededor. Aquí ya veis que hay una mascarilla y luego hablaremos de ello más adelante. Es decir, que quizás el decir o la idea principal es que quizás la metáfora no es como nos han transmitido, o no solo, por así decirlo, es como nos han transmitido, porque parece ser que también la metáfora es casi todo lo contrario a lo que os he presentado hace un momento y que es un poco la versión de ese sentido no recto. Es una propiedad de conceptos, algo fundamental que vamos a ver a continuación. Aquí no estamos hablando de si utilizo una palabra u otra, estamos hablando de pensamientos, de conceptos. Aquí estamos hablando de significado. Se usan para describir y entender, por supuesto que tienen un propósito artístico, pero también la utilizamos en la cotidianidad de los días, el día a día, todo el tiempo. No solamente es un parecido físico o funcional, existen y también se utilizan, pero muchas veces unimos dos ideas, dos conceptos que no existen en la realidad. Eso es lo que vamos a llamar después un parecido percibido. No se necesita un esfuerzo. Para Lorca sí. Se necesita esfuerzo en el sentido que hay que saber un poco, ¿no? Conocer. Pero algunas de estas palabras o de estas expresiones os acabo de enseñar, no creo un hablante de a pie posiblemente las entienda sin ningún tipo de problema. Y ahí viene la siguiente, ¿no? Es gente ordinaria. Los que tienen talento utilizan o tienen esa creatividad, que también veremos más adelante, que es un aspecto importante de la metáfora, pero nosotros, ¿no? La gente ordinaria, también las utilizamos y las comprendemos sin ninguna dificultad. Por eso que en realidad son cuestiones de pensamiento y razonamiento. Y esto es un poco, fijaros, en esta transparencia ya he resumido todo lo que es la metáfora conceptual. Pero bueno, en esta charla, en lo que queda, ya habéis visto que hemos empezado con música y con poemas, ahora vamos a la parte, ya es donde voy a empezar yo además a ir un poco más deprisa y al tema. Lo primero, lo que quiero hacer es tocar algunos puntos clave de la metáfora. Después voy a hacer un mini tour rapidísimo por algunas aplicaciones, no van a ser ni una. Y en realidad el objetivo principal es pues dar un poquito de luz, ¿no? a este oscuro mundo de la metáfora. Ya veis que todas esas palabras que están en ese color moradito son metáforas. Y me ha dicho que voy a tocar, es decir, brevemente, voy a hacer un tour, me voy a mover en toda esta media hora, 3/4 de hora que me quedan, y en la última parte sí me he puesto un poquito más poética al decir de oscuridad, ¿no? De un mundo que parece que es muy complejo, muy difícil, y a ver si podemos ver o entender un poquito más cómo funciona. Vamos entonces, ahora sí, a la primera, ¿no? A explicar un poco qué es la metáfora conceptual. Bueno, yo creo, hay muchas cosas y también tenéis que pensar, os aviso, que lo que vais a ver aquí, pues obviamente está tomado de diferentes fuentes de muchos estudios y también es mi visión de lo que yo pues creo, considero, o lo que por ejemplo a mí me ha servido mucho cuando hago trabajos con la metáfora conceptual. Posiblemente algún otro investigador en metáfora conceptual pues tenga otras ideas o otros ejemplos, pero esta es como mi tarjeta de lo que yo creo que es interesante, por lo que yo creo, mejor dicho, que es interesante la metáfora conceptual, seáis o no, o estéis o no metidos en el marco teórico general de la lingüística cognitiva. Vale. Bueno, yo creo que estas son las 6 cosas, y he visto que he puesto cosas a propósito, que tenemos que tratar. ¿Qué es? ¿Cómo se expresa? Si son todas las metáforas conceptuales iguales, ¿en qué se basan? Porque hemos dicho que son conceptuales. Si todos somos capaces de crear, es decir, de producir, de comprender, ¿no? Metáforas conceptuales, porque yo acabo de decir que sí, que la gente ordinaria las usamos.
y si tienen algún efecto, es decir, para qué sirven y por qué son, o por qué parece que son tan especiales. Vale, vamos a empezar entonces con la primera. Perdón, y la séptima, importante también. Lanzamiento oficial, ya veis que pongo ahí lanzamiento oficial de la teoría de la metáfora conceptual fue en 1980. Tenéis ahí el libro, ese es mi libro en mi mano, porque fue, yo creo, uno de los primeros libros que me compré cuando empecé mi doctorado. Y los padres, así decirlo, ¿no? los creadores de esta teoría son Lakoff y Johnson. Lakoff, que es este señor de aquí, y Mark Johnson, que es el de la derecha. ¿Por qué digo esto? Porque he dicho inventaron, pero lo que hicieron realmente fue coger, ¿no? de todo lo que se había dicho anteriormente, unirlo y producir una teoría distinta. Pero también creo que es importante recalcar que ese fue el lanzamiento, porque desde los años 80, de hecho en español se tradujo en el 96, una cosa así me parece, desde entonces se ha investigado, escrito y avanzado mucho en la teoría conceptual de la metáfora. Y digo esto porque a veces nos encontramos con textos que hablan de la metáfora conceptual como si todavía estuviéramos en los años 80, ¿no? Y bueno, ya ha pasado tiempo. Y como toda teoría siempre avanza y tiene problemas y soluciones, pues un poco también para que seamos conscientes de que hay mucho, se ha hecho mucho. Y de hecho lo que vais a ver hoy es una pequeña mezcla, es un pupurri de aspectos muy tradicionales, muy ya consabidos, viejos, vamos a decirlo así, pero lo viejo no tiene por qué ser malo. Sobre todo si vuelve, ¿no? Es retro, pero también aspectos que están hace poco, ¿no? Que se han publicado, y también a ver si me da tiempo a explicaros algunos estudios, algunos aspectos de la metáfora conceptual que en estos momentos estamos haciendo, ¿no? Para que veáis que esto es un campo en movimiento. Vale, ahora sí. Bueno, la metáfora conceptual es un fenómeno de cognición, ¿no? En el que un área semántica o dominio se representa conceptualmente en términos de otro. ¿Qué quiere decir un dominio? Un dominio conceptual en lingüística cognitiva hay distintas palabras, pero vamos a utilizar este término general. Es una estructura organizada y coherente de experiencia. Estructura organizada y coherente, es decir, un montón de información de toda la sabiduría que tenemos nosotros del mundo que nos rodea. Aquí tenéis que pensar que, por lo menos en lingüística cognitiva, no solamente está ese significado denotativo, el que viene en los diccionarios, también está el significado enciclopédico, es decir, lo que nosotros sabemos de vivir en el mundo que nos rodea y de nuestra interacción con él. Y esto es importante. Todo ese conjunto, ¿no? De sabiduría, vamos a ponerlo así, eso es un dominio conceptual. Y lo que hacemos en la metáfora es establecer correspondencias entre un dominio, que se llama fuente porque es el que va a donar, ¿no? esas estructuras de conocimiento, a un dominio meta. Esta correspondencia en inglés se llama mapping, a veces en español también se dice mapeo, pero lo importante del término de traducir es que no solamente es algo vivo, es algo que está, no es algo estanco. Y por eso a mí lo suelo traducir como correspondencia. Un ejemplo. ¿Os acordáis de lo que hemos visto de esta bienvenida cálida, ¿no? del aeropuerto de Ámsterdam? Bueno, pues aquí se supone que estamos tomando elementos de lo que sentimos nosotros cuando hay calor, temperatura, como os he dicho, depende de qué temperatura sea y para quién, y eso lo relacionamos con el afecto. Y la metáfora que sale, por así decirlo, es el afecto es calor. También quiero que os fijéis en que está en mayúsculas o en versalitas, porque es la manera que tenemos para indicar lo que es una metáfora conceptual. Otra que teníamos era la de taparse los ojos, ¿no? Bueno, pues en este caso tenemos la vista, nuestra percepción de la vista, ¿no? Cómo cogemos información a la que es la vista y entender. Y eso sería entender es ver. Vale, eso sería la primera parte. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo expresamos una metáfora? Bueno, pues esto se llama expresión metafórica. Y son expresiones lingüísticas multimodales que codifican a la metáfora conceptual. Y esta es una de las principales diferencias que tiene la teoría de la lingüística conceptual, o sea, de la metáfora conceptual, con otras teorías. Y yo creo que uno de los elementos más importantes. También fijaros que estoy diciendo multimodal. A veces pensamos que el lenguaje solamente es esto, lo oral, pero el lenguaje también es gestual y es visual. Y como el lenguaje es multimodal, las expresiones lingüísticas que podemos establecer en diferentes lenguas también tienen que ser multimodales. De hecho, ya hemos visto unas cuantas, ¿no? Teníamos esas palabras, por así decirlo, pero también imágenes. Y vamos a ver más a lo largo de toda esta charla. Ventaja ventajosa, que yo digo
Pues que esta separación entre lo que es la metáfora conceptual y la expresión metafórica hace que podamos trabajar con las mismas metáforas en diferentes lenguas, porque las expresiones lingüísticas multimodales son particulares de cada lengua. Entonces, esos aspectos, ¿no? ya hace unos cuantos años, de que las metáforas no se pueden traducir, de que eso no se puede hacer, eso en esta teoría lo que os dice es que no, lo que no se puede traducir son las palabras que utilizamos para expresar una metáfora conceptual, pero la metáfora conceptual sí, solamente hay que buscar las expresiones adecuadas para esa metáfora conceptual en la que estamos trabajando. Y esta es una ventaja bastante importante. Vale. Tipos de metáforas. Ya veis que ahora he cogido marcha, voy más rápido que los 5 minutos que hemos estado escuchando música. Bueno, lo primero de todo, cuando la pregunta de si todas las metáforas son iguales, no son todas iguales. Y por eso desde los años 80 hasta hoy en día pues ha variado mucho, aunque incluso en el libro de Lakoff y Johnson ya decían que no todas las metáforas son exactamente iguales, ¿no? Hay también muchas clasificaciones de metáforas basadas en diferentes criterios. Yo voy a centrarme en esos 3 porque son los que yo creo también más claros para una charla como esta, y también porque son muy útiles porque reflejan algunas de las características que tiene, o del potencial que tiene la metáfora. Vale, la complejidad interna es, si queréis, cuánto nos cuesta, ¿no? O por así decirlo, inferir qué es lo que queremos decir con esa metáfora, por decirlo de forma sencilla. Y también cómo unimos esas correspondencias, cómo son, si es de un trozo entero a otro trozo entero o si son poquito a poquito, ¿vale? Bueno, la más sencilla en este aspecto, que no, y por eso pensad que estamos hablando de complejidad, no de que sean más o menos importantes o útiles, ¿no? Es lo que se llaman metáforas de imagen, y hemos visto muchísimas, ¿sí? Aquí tenéis 2 de las típicas, pues la bota por la forma, ¿no? O llamar un cometa a lo que viene en el cielo, parecido, ¿no? Con la cola y todo, pues de las cometas que usamos con el viento. Esas son metáforas de imagen. Bien. Hay también lo que se llaman metáforas espaciales, ¿no? Y en estos casos lo que están basadas en esquemas de imagen, y eso quiere decir que son muy básicas conceptualmente porque son, si queréis, las más directas a las experiencias sensoromotoras de nuestro cuerpo, ¿no? Luego hablaremos un poco más de esto. Pero aquí las metáforas especiales es porque cogen aspectos espaciales, pues dentro, fuera, arriba, abajo, derecha, izquierda, detrás, delante, es un poco la idea. Para que veáis un ejemplo, del que luego también hablaremos un poco más es arriba, ¿sí? Es decir, la cantidad está relacionada con, en este caso, con la verticalidad. Arriba, que sería esto. De más es arriba salen luego otras, ¿no? Como el control está arriba, estar contento está arriba y cosas así. Pero bueno, vamos a ir poquito a poco. La tercera, en este grupo, es lo que se llaman las metáforas estructurales. Y aquí, si en el caso de arriba, fijaros que no estamos cogiendo ninguna parte en concreto, sino que es todo ese concepto, esa información, por así decirlo. En las metáforas estructurales hay una correspondencia de elementos del dominio fuente al dominio meta. Vamos a verlo con un ejemplo que se ve muy claramente y también es muy típico. El amor es un viaje. Esa es una de las metáforas, bueno, en cognitiva más utilizadas y en el mundo entero más usadas por todos nosotros, ¿no? Aquí, ¿no? El dominio meta es el amor, los amantes, la relación, el progreso, momentos difíciles, diferentes elementos, por así decirlo, y etapas de una relación amorosa, ¿no? Bueno, pues si lo cogemos de un viaje, lo que significa que son estructurales es que los elementos que cogemos del dominio fuente, uno a uno, se pueden identificar, se corresponden con elementos en el dominio meta. Los amantes de una relación, pues es el viajero o los viajeros, ¿no? O el progreso de la relación, pues la distancia recorrida, ¿no? Más o menos, aquí tenéis un dibujo, representa, ¿no? de un trabajo de Javier Valenzuela sobre semántica, visualmente un poco lo que es una relación amorosa, ¿vale? Eso serían las metáforas estructurales. Lo importante de todas ellas no es el nombre, sino que veáis que esos dominios fuentes se utilizan de manera diferente para establecer este tipo de correspondencias en el dominio meta. Vale. Otro de los rasgos, también yo creo que bastante importante, es la convencionalidad.
como de convencionales. Ya sabéis por Saussure desde siempre que para que una expresión, por así decirlo, de verdad se considere, ¿no?, que está ya en la lengua, tienen que estar convencionalizadas. Es decir, un grupo de personas, una comunidad de hablantes, tiene que utilizarlas. Si yo solamente me pongo, ¿no?, a decir cosas yo misma, pues me voy a entender yo conmigo misma, pero nadie más. Bueno, aquí voy a utilizar una que se ha convertido en una de mis metáforas favoritas, es la cuestión de la brillantina, ¿no? Vamos a ver. La brillantina, una manera convencional y bastante utilizada, ¿no?, de utilizar el brillo, ¿no?, es el decir que algo es muy bueno, ¿no? Su actuación fue brillante, eso quiere decir que muy buena, muy buena, muy buena. De hecho, si estáis un poco en redes hace un tiempo, en Twitter salió esta expresión de brilli brilli, que era ponerle un poco, ¿no?, de cosas brillantes, es decir, felicidad y alegría, ¿no?, y brillantez, que no sé si es esa palabra, en el mundo. ¿Qué ocurre? Pues que ahora con la pandemia, con el COVID, se empezó a usar, ahí tenéis un texto, hay muchos, ¿no?, utilizar la brillantina no en su aspecto positivo, sino totalmente la valencia negativa, en los efectos colaterales que tiene usar brillantina. Todos habéis usado brillantina en casa, luego un trabajo, ¿no?, manual, o si tenéis niños los han usado, y tenéis brillantina siempre hasta no sé cuánto tiempo, no se quita, es molesta. Bueno, pues eso se ha usado un poquito para hablar pues cómo era el contagio del COVID, ¿no? No sabes dónde está, crees que ya no está y de repente aparece. Fijaros, eso es un aspecto, es un uso novel de este campo, ¿no?, de la brillantina. Y es que un elemento fundamental de la metáfora conceptual es precisamente la creatividad. Una de las diferencias, ¿no?, si queréis, entre los poetas y la gente de a pie, es tener esos grados, ¿no?, ser capaces de crear y establecer correspondencias entre estos dos dominios que antes no existían. Y ahí está un poco donde reside ese talento que sí que es necesario para ser creativo. Pero bueno, de ahí ya no queremos ser todos, bueno, no, igual sí nos gustaría ser todos Lorca, pero no podemos ser, pero sí podemos entenderlo. Vale. Otro de los aspectos importantes y que en su momento fue bastante criticado y de una manera bastante acertada es esta diferencia entre metáforas generales y específicas. Fijaros que hemos utilizado el amor es un viaje, pero podríamos haber dicho la vida, el aprendizaje, esta charla. Bueno, tenemos un montón de posibilidades. Estamos hablando de que hay, no sé, 25.000 metáforas del viaje. Porque a veces, y también esto un poco incide lo que os he dicho, de que desde que los años 80 hasta hoy ha avanzado un poco la teoría de la metáfora cognitiva, pero todavía yo me encuentro en algunos trabajos donde son listas y listas y listas y listas infinitas de metáforas. Es útil descriptivamente, pero nos explica un poco, ¿no?, sobre la parte cognitiva del procesamiento, ¿no?, del pensamiento, que es un poco lo que interesa. Entonces, para lo que se hace, es decir, bueno, podemos hacer el amor es un viaje, la vida, etcétera, etcétera, pero es una metáfora muy específica, ¿no? En este caso, en el contexto del amor, pues utilizamos el amor. En el contexto de esta charla, pues será esta charla, ¿no?, de Phil investiga. Y lo que se crea, lo que se intenta es abstraer y crear una metáfora general que recoja el hecho de que un suceso, un evento, ¿no?, se conceptualiza como una acción, es decir, no como algo que es estanco, sino que tiene un principio y un fin, ¿vale? Y eso sería lo que es una metáfora general. Luego vamos a ver alguna otra más. Vale. Estos son más o menos, ya habéis visto, en 5 minutos tipos de metáforas. Lo importante de los tipos de metáforas, recapitulo un poco porque sé que voy rápido, es que penséis, lo primero, que no todas son iguales, que en todas sí que estamos hablando de dos dominios, pero la manera en la que tenemos, ¿no?, de hacer de establecer este tipo de correspondencias no es igual, que necesitamos creatividad, y eso es un poco por lo que se van creando nuevas correspondencias, y que también existen metáforas que son muy específicas y están contextualizadas en un dominio muy específico, y luego otras mucho más generales que tienen la ventaja de que se pueden aplicar a muchas más metáforas específicas, ¿vale? Vamos entonces con la cuarta pregunta, con la cuarta cosa que decía yo que era importante, que es la motivación. Y fijaos que
una de las preguntas, y también decíamos al principio, ¿no? ¿En qué se basan las metáforas? ¿Por qué hacemos, ¿no? Yo he dicho que no es solamente un parecido físico o funcional, que sería, entre comillas, esas analogías fáciles, por así decirlo, ¿no? Cognitivamente hablando, sino que estamos uniendo aspectos que no tienen absolutamente nada que ver. Luego ya entran otras capacidades cognitivas, como por ejemplo la propia imaginación y el hecho de imaginarnos cosas que no existen, que no las vemos. Bueno, un término clave en lingüística cognitiva en muchos aspectos, pero la metáfora también es el de la corporización. Y lo que quiere decir es que todo el significado, y en este caso esas correspondencias de la metáfora, están entroncadas, enraizadas, incardinadas, que sería un poco la palabra, en nuestro conocimiento y nuestra interacción con el mundo que nos rodea. Tradicionalmente, el concepto de corporización, bueno, en filosofía hay muchísimas escuelas de corporización. Aquí la definición que vamos a tomar es la de Johnson, lo cual no quiere decir que no haya anteriores y posteriores, pero es un poco lo único que vamos a utilizar. Tradicionalmente, además, Johnson, en su descripción de lo que es la corporización, hablaba de un conocimiento sensormotor, es decir, de nuestro cuerpo, como qué tenemos en nuestro cuerpo y cómo interactuamos con él al exterior, pero también la parte social y cultural, porque no somos personas que estamos sacadas ¿no? simplemente en un laboratorio. Entonces, es importante, y hago esto porque durante un tiempo esta parte de la cultura y la parte social como que desapareció, ¿no? En el momento empezaron a aparecer estudios más psicológicos, neurolingüísticos, la parte de la social y cultural como que se abandonó. Y es importante, de hecho no se pueden separar. Por eso tres aspectos, ¿no? experienciales, por así decirlo, de la corporización, tendríamos el aspecto sensormotor, la cultura y el lingüístico. Vamos a ver ahora ejemplos. Bueno, experiencia sensomotor o motriz. Bueno, tenemos lo demás está arriba, ¿os acordáis? ¿No? Que decíamos que habíamos unido la verticalidad con la cantidad, sin necesitar mucho trabajo de laboratorio. Fijaos que el hecho simplemente de apilar libros, o como tenéis ahí, de crear una hamburguesa, ¿no? Cuantas más pilas hagamos, más grandes, más cantidad, en este caso de comida o de libros hay. Eso sería la experiencia, ¿no? para justificar un poco esta metáfora. En el otro caso que veíamos, ¿no? del calor y el afecto, fijaos que hay varios experimentos, a mí me gusta este, que es de hace ya un tiempo, donde intentaban investigar si realmente la afectividad tiene que ver un poco con el calor, ¿no? con la temperatura y el calor, con las relaciones sociales. Y en este estudio, Williams y Bark lo que hicieron, son psicólogos y tienen mucha imaginación, eso sí que tienen para hacer experimentos, lo que hicieron fue darles a los sujetos experimentales, antes de hacer la prueba, pues unos tenían que sujetar un café caliente y otros un café frío. ¿Vale? Eran dos poblaciones distintas. Y después se les enseñaba imágenes de personas y tenían que decir pues, qué sentían, ¿no? qué pensaban que podían ser. ¿no? Lo curioso es y tenían que hacer unas escalas, ¿vale? Que aquellas personas que habían cogido, ¿no? en sus manos, habían sentido calor físico, describían a estas imágenes de personas con términos mucho más afectivos. Les daban además una escala más de afectividad, ¿no? Mientras que en el caso de lo frío, pues eran muchísimo menos empáticos a la hora de describir y ponerles esa puntuación a esas imágenes. En este mismo trabajo, lo que hicieron también a otro grupo era darles estos saquitos, ¿no? que se pueden calentar o enfriar, y hicieron lo mismo. Les daban antes el frío, otros el calor, y lo que les decían era, bueno, tenéis un regalo y ¿qué hacéis con este regalo? Pues lo que vieron es que cuando cogíamos frío el regalo era para mí, y además para mí, mientras que cuando teníamos calor se lo vamos a regalar a una amiga. Sabes que estos experimentos luego hay que replicarlos, a veces no salen, pero simplemente el hecho, ¿no? de que se investigue y que tengamos este tipo de resultados ya es interesante y toca de alguna manera esta parte de la sensomotora del cuerpo. Pero además también es cultural y el espacio y el tiempo, ¿no? es algo que se une y está bastante unido. Fijaos, en el tiempo de ese espacio, hay muchísima bibliografía sobre estos casos donde vamos, hacia el tiempo viene hacia mí o yo me acerco al tiempo. ¿vale? Son metáforas, hay bibliografía
y estudios a tope sobre el tiempo y el espacio. También podemos decir, ¿no? Hay que dejar atrás los acontecimientos. Y yo os pregunto, ¿no? Yo os preguntaría si os viese, ¿dónde está el pasado? ¿Delante o detrás? Pues aquí está claramente detrás. Y es que en nuestra cultura, en español, por ejemplo, ¿no? Y en inglés, que es lo que os voy a enseñar ahora, sí que se conceptualiza el tiempo adelante y el futuro delante y el pasado detrás. Este es un clip muy chiquitín, está en inglés, pero si os fijáis en la gestualidad, acordaos que la gestualidad es fundamental también. No vais a tener problemas de saber cuándo habla del presente, o sea, del futuro y del pasado. Sí, lo pongo otra vez, o sea, no lo pongo así, pongo otra vez. Igual no se oye bien, pero fijaros en los gestos solamente, ¿vale? Future, distant past, we'll be right back. Pues sí, seguimos, fijaros, ¿vale? Pero lo interesante, y aquí viene la parte cultural, es que no todas las culturas ven el tiempo así, delante, o sea, el futuro y el pasado delante y detrás. Aquí os traigo un estudio del grupo de Granite Cognition, del laboratorio de Granite Cognition de ahí, de Granada, de psicología, os lo digo por si queréis, que tenéis ahí al lado a gente trabajando experimentalmente con metáforas. Y en este estudio lo que hicieron, trabajaban con hablantes de español españoles y con marroquíes, ¿no? Hablantes de árabe. Y lo que veían es que no tenían la misma conceptualización de lo que era el pasado y el futuro, ¿no? Y mientras que nosotros sí, ¿no? Si veis las imágenes, aunque no entendamos mucho de la gráfica, este es el pasado, es mucho más, ¿no? De la parte delantera, hacia adelante. Y en el caso nuestro sería el futuro. Lo que argumentan, y os invito a leer ese trabajo, es que es algo cultural, ¿no? Y en la cultura marroquí tienen muy presente las tradiciones y la historia del pasado, la tienen siempre presente, ¿no? Delante de los ojos, y por lo tanto a lo mejor no es de la misma manera, ¿no? Que nosotros. De hecho, hay muchísimos estudios sobre esta metáfora del tiempo y el espacio. Y aquí, esto es de hace unos días, Kenzie Cook-Ryder, que trabaja, entre otras cosas, con hablantes de Papúa Nueva Guinea, pues lo que plantea es que hay muchas maneras de conceptualizarlo, ¿no? Pues en mandarín es vertical, arriba abajo, ¿sí? O en lenguas como tzeltal, pues depende un poco del entorno, y entonces es subir hacia la montaña o bajar de la montaña. Es decir, que hay muchas maneras de conceptualizar el tiempo de forma espacial, y eso también nos indica o nos da una lección de que hay que salir un poco de nuestro entorno para pensar en este tipo que las universalidades no son tan universales. Vale. Y también, de hecho, a veces es una experiencia lingüística, y en este caso lo que tenéis aquí es que se ha dicho, y de hecho se ha dicho en lingüística cognitiva, que las metáforas del tiempo podían ser de arriba, abajo, delante, detrás, pero no horizontales. Y verbalmente, es decir, oralmente, no parece que haya muchos ejemplos, pero gestualmente sí que los hay. Y en este tipo de estudios lo que se ve es que lo tenéis que ver en los calendarios, ¿no? Esto de ir de derecha a izquierda con el tiempo, ¿no? Si veis un calendario, eso es solo un constructo, ¿no? De cómo organizamos el tiempo, cómo los plasmamos en los calendarios, y eso hace que nosotros también podamos conceptualizar y expresar el tiempo de manera horizontal, aunque en lenguas de forma oral pues no se pueda. Bueno, esto que ocurre con el tiempo-espacio, lo que os he dicho yo de varias diferentes lenguas, y que hay que tener mucho cuidado con este tipo de universalidades, ocurre en el ejemplo que hemos visto antes de Tenerife. Aquí no voy a entretenerme mucho más, pero este es uno de mis trabajos favoritos, de mis temas favoritos, y es demostrar que esto de que el entender está solamente relacionado con la vista no es realmente un concepto universal, aunque muchas veces eso es lo que leemos en la biografía, ¿no? Que es una metáfora universal. No, no lo es. Lo que parece que es universal o bastante que aparece en muchas lenguas es la unión de lo que tiene que ver con aspectos de comprensión, entender, comprender, con percibir. Ahora, ¿qué sentido utilizamos? ¿Es la vista, el olfato o el tacto o el oído? Eso ya va a depender de cada cultura. Vale. Vamos con la quinta, que si os acordáis
era si somos todos capaces, ¿no?, de trabajar o de hacer metáforas. Y bueno, aquí os voy a hacer un pequeño test. Como no puedo ver vuestras respuestas, sí que quiero que lo penséis. Y, ¿qué significa? Aquí el objeto, además este siempre lo hago y me encanta porque siempre me salen bien los resultados, que es lo mejor cuando haces un directo, ¿no? Pero yo quiero os preguntar, si os conocéis, los que sois de inglés seguro, ¿qué significa la palabra shoulder ahí? De hecho, es un hombro suave, blando, si lo traducimos al castellano sin más. Ya veis que es una señal de tráfico y, desde luego, lo que es el arcén. ¿Vale? Eso es una foto, ahí está, detrás está una carretera en América y ese era el soft shoulder que decía. ¿Vale? Es el arcén. Yo quiero que penséis un poco, un segundo, para no extendernos mucho, que ya vamos justos, ¿no?, de tiempo, me parece. ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo llamamos hombro? Fijaos, los hombros son lo que quedan a los lados. Y a lo mejor no viene de ahí, no lo sé, etimológicamente tendríamos que mirarlo, pero por lo menos experiencialmente los arcenes son las cosas que están a los lados de la carretera. De hecho, tampoco hay que irse al inglés. En Venezuela, esto es español venezolano, utilizan hombrillo. Para nosotros es un poco, peninsulares, europeos, un poco extraño. Yo de esto no lo sabía, pero esto también os quiere indicar, lo primero, que tenemos esa capacidad de imaginarnos cosas y de establecer ese tipo de relaciones, pero que cuidado cuando hablamos de que en español no existe, hay que ver qué variedad dialectal. Bueno, a esto se le llama competencia metafórica. A mí también me gusta llamarla más competencia figurativa porque no solo atañe a la metáfora, pero bueno, como estamos aquí en metáfora y es como generalmente se conoce, tenéis aquí una definición que sería la capacidad, conocimiento y destreza que son necesarias para producir y comprender metáforas en una determinada y para adquirirlas. ¿Y por qué dejo esto para el final? Porque desde muy pequeñitos, y esto se sabe desde los años 70, 80, somos capaces de entender. De hecho, es un indicativo de que vamos progresando cognitivamente y adecuadamente, ¿no? Esa imaginación de ver cosas que no tienen relación. Y a mí siempre que hablo de este tema me gusta traer el trabajo de Anna Piquer, que es con hablantes pequeñitos, de 5, 7, 9 años, pero que están aprendiendo inglés ya desde pequeños en estos sistemas de inmersión. Y cuando se les pregunta, ¿no?, ¿cómo se llama esa parte de arriba de la escalera? Claro, en castellano no decimos la cabeza de la escalera, pero en inglés sí. Pero lo interesante viene aquí, ¿no?, cuando le pregunta, ¿y eso qué tiene que ver con la cabeza? Y este chavalito de 5 años le dice, hombre, que es el final que está arriba del cuerpo. Aunque aquí, desde luego, no hay ningún cuerpo. Aquí tenemos en este caso es una base antropomórfica. Vale. Estamos terminando con la primera parte, sí que voy a tardar un poquitín más, intentaré, porque sí, me están haciendo que queda igual, pero bueno, yo sé que escuchar a una persona hablando todo el tiempo puede ser un poco, pero bueno. Poderosa herramienta, ¿no? Y es que, ¿qué efectos tiene, ¿no? Y esta es una de las partes, no sé si más interesante, más sutiles de la metáfora y a veces queda un poquito de escalofrío, ¿no?, del poder que puede llegar a tener la herramienta, sobre todo si sabemos, la herramienta de la metáfora, si sabemos utilizarla. Bueno, yo aquí he puesto juega con nuestro pensamiento. Fijaos que y este tipo de estudios que son de priming, ¿no?, que nos hacen pensar cosas, o hay unos que nos ponen cosas contrarias a la metáfora y tardamos más en procesarlo, ¿no? Fijaos que realmente afecta, ¿no? De esta manera condicionabas al sujeto y hacía no lo que tú querías, porque ojalá todos los experimentos fueran así, pero sí que vemos que tiene que ver, ¿no?, con nuestro procesamiento. De hecho, una parte, aquí viene una parte más seria, ¿no? Los últimos estudios ya con aparatos pues como fMRIs o pulsómetros, es decir, que ya aparatos que ya no se utiliza tanto lo que es el lenguaje como lo hacemos en lo que son ejemplos que os he enseñado hasta ahora, las metáforas son emocionales, crean emociones, y eso se ve, por ejemplo, o hacen que tengas emociones, ¿no? Y aquí os voy a traer solamente 2 estudios, no tenemos mucho tiempo, pero tenéis ahí la referencia, sobre todo el grupo de Francesca Citron que tenéis ahí, que están trabajando con fMRIs y ya sabéis que lo que ven es esa activación, ¿no? Y lo que están viendo es que este es un estudio en el que se enseñaban palabras emocionales. Para describir emociones, algunas eran palabras, expresiones que eran metafóricas,
y otras que eran literales, ¿no? Y lo que están viendo, y además hay una serie ya este es uno de los primeros trabajos, pero hay ya una serie de estudios, es que cuando estamos procesando ¿no? Lenguaje figurativo, parece que hay una mayor activación de la amígdala, que es una de las partes del cerebro que se encarga o que procesa, si queréis, las emociones. Y también en otro tipo de estudio, en este caso es con un pulsómetro, ¿no? Para ver el ritmo cardíaco. En este estudio además era en traducción, estaba aplicado a traductores. Lo que descubrieron Ana Rojo y sus colaboradores es que cuando tenían que traducir, ¿no? Expresiones de ira, alegría, miedo, el ritmo cardíaco aumentaba, mientras que cuando traducían palabras no relacionadas con la tristeza, el ritmo cardíaco disminuía. Esto acaba de empezar, por eso os digo que hay todo un mundo, ¿no? Y hay muchos más estudios, muchísimos más, cada vez más estamos utilizando, ¿no? Todas estas herramientas para ver si realmente hay algún efecto, vamos a llamarlo así, cuando estamos procesando metáforas en nuestro cerebro, ¿no? Bueno, también desvela un poco lo que pensamos, y aquí es un poco lo que a mí a veces me da un poco de miedo, ¿no? O de lo que estoy diciendo. Y por eso a veces he dicho antes que son inconscientes, pero hay que ser un poco también consciente de lo que decimos, ¿no? Fijaos, os voy a poner esta situación y la vais pensando vosotros. Tenéis a dos colegas, dos amigos vuestros que acaban de empezar a salir, y un tercero os pregunta por su relación, ¿no? Cómo ves la relación que hay. Os voy a dar 3 respuestas. Bien, no sabe ni qué día es. Bien, necesita estar más y más con su pareja. Bien, han encajado a la perfección. Aquí la pregunta es lo mismo lo que dice esta persona, ¿no? Su opinión, vamos a decirlo así, sobre cómo es la relación? Claro, si os fijáis solamente en el bien, diría sí, bien. Pero ¿es lo mismo? Estoy viendo ahí a la vicedecana Ana, que está haciendo así con la cabeza, y me gusta, por lo menos tengo alguna imagen de alguien. Pues no es lo mismo, porque está utilizando metáforas diferentes, ¿no? Ahí tenéis el encaje, una droga, una locura. Fijaos que no sé cuál de las 3 es más positiva, pero las 2 primeras, no, ¿verdad? Es un poco como, antes era amigo y ahora ya no me hacen ni caso, ¿no? Está ahí todo el rato con él, ¿sí? La última, bueno, han encajado a la perfección, quizás es la más neutra, no lo sé. Aunque hablar de encaje, algo de puzzle, como si fuera una maquinaria, a lo mejor tampoco es tan positivo, ¿no? En fin, bueno o malo, lo importante aquí es que sí que desvela. Y de hecho, si analizáis, por ejemplo, titulares de prensa, que esa es una de las aplicaciones de la metáfora, hay que ver un poco qué metáforas utilizan y por qué. Lo malo también es ver si las hacen de forma casual o de forma consciente. Vale. Si habéis hecho este texto, el pequeño ejercicio que os he puesto esta mañana, os han enviado, y este es un trabajo que estamos haciendo sobre metáforas de la pandemia y la recepción que hay, ¿no? La solución, cómo ven los hablantes de español y de inglés, perdón, cómo se puede solucionar, ¿no? La pandemia. Este es un trabajo, de hecho, sois los primeros que veis algún tipo de resultado, y esto ni siquiera recoge vuestros datos. Veis que pone ahí boomer, es generación boomer. Hemos hecho con millennials y bueno, un poco la idea es comparar si hay diferencias, ¿no? Entre generaciones. Y dependiendo de si lo habéis hecho, habéis encontrado un texto u otro. Aquí este texto es el neutro. Y lo que, por ejemplo, en estos datos, que son de generación boomer, parece que el control sobre la situación de la pandemia, de solucionarlo, parece que la utilización del lenguaje bélico es mucho más efectivo. En cambio, con Millennial, que es otra de las que no tenemos todavía los datos, y es un experimento muy pequeñito, no parecía que el lenguaje bélico era la respuesta, ¿vale? Entonces, la idea es ver un poco en qué consiste. ¿Por qué? Porque podemos tomar medidas o soluciones, y eso lo veremos un poco después, basándonos en estos casos, ¿no? En lo que pensamos sin pensar, ¿no? Sin pensar que lo estamos pensando, ¿vale? Para hacerlo así, como si fuera un trabalenguas. Vale. Vamos con la última parte,
he estado bastante tiempo, ¿no? He hecho la charla casi toda entera, la parte dura, ¿no? Por así decirlo, ya la hemos terminado y habéis visto que he hablado de traducción, he hablado de periódicos, he ido dando pistas de algunas de las aplicaciones que puede tener la metáfora, ¿no? Y aquí lo llamo metáforas en acción porque yo creo que es una manera de utilizar todo este conocimiento que hemos visto. Fijaros que hemos hablado de motivación, de creatividad, de necesidad de conocer el entorno, de que es consciente pero también inconsciente, todos esos elementos y sobre todo también, ¿no?, de la diferencia entre la metáfora conceptual y la propia expresión metafórica, y que esa expresión metafórica es multimodal. Os voy a enseñar, y este sí que es el mini tour rápido, 4 áreas, creo que son 4 al final, donde se ha utilizado y se está utilizando mucho, hay estudios bastante potentes. Va a ser unas pequeñas pinceladas para que vosotros después de esta charla vayáis y encontréis mucha más información, o si queréis para que, no sé, el año que viene o dentro de 2 me volváis a invitar a Granada de forma presencial y os explico, me he autoinvitado, os explico, no sé si 1000 y una, pero estos estudios en más detalle, ¿sí? Vamos con el primero, que ha salido ya, pero ahora lo vamos a poner así con palabras. Hemos hablado de adquisición, os he enseñado la parte de competencia, ¿no?, metafórica, lo de los niños, y es que es un recurso que en la enseñanza de lengua o de lenguas extranjeras es un recurso que está ahí. Y de esto Alejandro también sabe mucho, y además tenéis que ver su gramática y los libros que están basados en esa gramática del español, y ya veis que se utiliza mucho, ¿no?, la metáfora. Bueno, en la enseñanza yo creo que el quid de la cuestión, si no me equivoco, es esa concienciación de la competencia metafórica que todos tenemos, ¿no?, esa posibilidad de enlazar cosas aunque no estén en nuestra lengua, y si están también, relacionarlas entre ellas. Aquí vais, hay muchísimas ventajas, o si queréis favorece, y aquí esto está sacado de trabajos, en este caso de adquisición de segundas lenguas, favorecen estrategias de memoria porque hay asociaciones, lo cual se recuerda mejor. Hay también estrategias cognitivas, ¿no?, esto de ver falsos amigos, contrastes, conciencias entre lo que pasa en la L1 y en la L2. Hay estrategias de compensación, no sé lo que significa, pero bueno, a lo mejor lo que estoy haciendo ya lo adivino, y luego yo voy a crear una expresión que a lo mejor no existe en esa segunda lengua, pero yo lo lanzo y quizás no vale gramaticalmente, pero ahí está y transmito el mensaje, ¿no? Entonces, hay muchas ventajas, no tenemos tiempo, pero hay mucha bibliografía sobre las ventajas de la metáfora o cómo se aplica la metáfora, ¿no?, en segundas lenguas. Hay mucho como en inglés, ¿no?, de lengua inglesa segunda, pero también cada vez está habiendo más trabajos en español y en otras lenguas, ¿no? De hecho, lo que os traigo aquí es un proyecto que está en marcha, está recién concebido, y aunque viene de un poco de atrás del pasado, dirigido por Lorena Pérez Fernández de la Universidad de La Rioja, donde están utilizando realidad virtual, realidad aumentada, a la enseñanza de lenguas y a la enseñanza y a enseñar a los enseñantes cómo enseñar significado y aspectos pragmáticos. Aquí os dejo un poco, esta es una versión beta, o no sé, es un test, ¿no?, de cómo se puede hacer esto con la realidad virtual. Ya veis que es la que teníamos antes, ¿no? Entonces, cómo estamos uniendo, cómo tiene la explicación, ¿no?, y todo lo que significa en este caso lo de la, pues bueno, a nivel Bose, y todo lo que significa de que no ve, ¿no?, que no entiende. Esa sería un poco una de las aplicaciones muy novedosa y que yo creo que va a tener bastante futuro, ¿no? Además, por supuesto, de todos los estudios que hay de implementación de enseñanza, de léxico. Otro aspecto que a mí también la verdad es que me chifla es la publicidad, ¿no? Habéis visto este de expansión aquí no he encontrado de Alhambra, que es una gran cerveza, pero bueno, esta es de la tierra, es de ámbar, y ya veis que también aquí, ¿no?, ese más es arriba. Y un poco, yo cuando vi, esta es una foto real, bueno, ambas son, yo solo ir con la cámara sacando fotos de todo, y hay que leer, nos ha subido a la cabeza lo buena que está, los efectos del alcohol, empieza tan buena, ¡pum!, hasta que llega, esto es 0,0, que se supone que no es buena, ¿no?, la cerveza 0, os no sabe igual, ¿vale? Bueno, esto es publicidad pura y dura, y los estudios lo que utilizan metáfora, lo que parece que hacen es que ayuda, ¿no?,
a comunicar los beneficios de un producto de forma indirecta y sutil. Y esto es interesante porque lo que parece que hace, ¿no?, es que el anunciante, en vez de decirte compra mi producto y nosotros estamos recelosos, lo que hace es unir dos conceptos que no tienen nada que ver. El consumidor es parte de esa interpretación y como nos gusta ser parte, ¿no?, dice, no nos está vendiendo nada, somos nosotros los que estamos, ¿no?, interpretando bien estas uniones, pues el resultado es que es menos perlocutivo, menos violento, ¿no?, más mitigado. Entonces parece que funciona mejor. De hecho, aquí tenéis un ejemplo del grupo, es un proyecto de investigación ENMA donde se utilizaba y se estudiaba, ¿no?, el lenguaje figurado multimodal con el marketing, ¿no?, con la publicidad. Y aquí es una unión, ¿no?, entre una empresa de marketing, es decir, que esto está aplicado y esto es real, este estudio, y una iniciativa en Birmingham, desde donde es esta fotografía, para la salud sexual, ¿no? Entonces lo que hicieron era poner este tipo de carteles muy grandes en zonas muy centrales, utilizando contenidos. Ahí veis Botanical Gardens, que es pues un lugar, ¿no?, el jardín botánico de Birmingham, explorando un poco con sitios de la ciudad para concienciar, para llamar la atención, ¿no?, pues en este caso para que los jóvenes en este caso tuvieran una conciencia de lo que es la salud y se cuidaran, ¿no?, y ahí antes. Entonces lo que han descubierto, lo tenéis ahí, es que favorece recordarlo más, que se aprecia más, la apreciación, por así decirlo, ¿no?, del anuncio es mejor y es mucho más efectivo. De hecho, es más efectivo incluso si es multimodal. Y aquí tenéis estos datos que después de utilizar esta campaña de publicidad, subió, ¿no?, los test de salud sexual subieron un 52%, es decir, que en esta compañía, ¿no?, que era la que se encargaba de esta publicidad, pues tuvo un gran efecto. Vale. Más cosas. Aquí he llamado discurso y acción social. ¿Y qué quiere decir esto? Que muchas veces no solamente es ver qué metáforas se utilizan en la política o no sé, en la economía, no solamente es esa descripción de qué metáforas se utilizan, sino hacer algo con esas metáforas, ¿no?, para cambiar un poco a veces la mentalidad o ayudar a los propios usuarios, ¿no? Un ejemplo muy claro, muy conocido, es este menú de metáforas del cáncer, para dejar de utilizar o no utilizar solamente metáforas bélicas, ¿no?, de luchar contra el cáncer, y que bueno, hay muchísima bibliografía, desde incluso hasta Susan Sontag, ¿no? Habló de la poca efectividad que tiene hablar de guerra, violencia cuando tienes un cáncer. Bueno, pues esto está ahí, esto es de Elena Semino en Lancaster, y han creado este tipo ¿no?, de guía que ayuda a las personas a hablarlo de otra manera, para ser empáticas. Pues habrá personas que estén de acuerdo, ¿no?, o a gusto con un lenguaje un poquito más bélico, pero otras no, sobre todo si cuando uno lucha contra el cáncer y al final no gana la batalla, no es porque no haya hecho nada, ¿no? Entonces hay que evitar un poco ese tipo de aspectos negativos, ¿no? Y bueno, otra iniciativa, no puedo dejar de nombrar aquí, una iniciativa que llevamos a cabo durante la pandemia, ¿no?, que se llamó Reframe COVID, que era un poco también evitar esas, no sé si os acordáis cuando se inició el estado de alarma, que salió un miembro de las Fuerzas Armadas diciendo, ¿no?, somos soldados, estamos en guerra, o Macron, y todo era como muy violento, ¿no?, hasta que salían los policías de ventana, ¿no?, diciendo, ese tipo de situación, las metáforas bélicas son buenas al principio para arengar un poco, pero extendido en un conflicto largo y sobre todo en una pandemia como la que todavía, fijaos, estamos viviendo, pues parece que no funciona, ¿no? Os dejo ahí también, esta es una charla que está online donde mis compañeras pues hablan un poco de esta relación, ¿no?, entre metáfora, cognición y emoción en relación a la pandemia y más allá. Vale. Otra de las... estoy terminando, ¿no? Otra de las... esta es la última, de hecho, de los aspectos, ¿no?, ya que estamos en la Facultad de Filosofía y Letras y también hay Historia y Arte, es la interpretación, ¿no?, de ciertos... no voy a mostrar ni historia ni arte, o sea, arte como tal, pero nosotros estamos llevando a cabo, y este es un proyecto en marcha recién iniciado, ¿no?, donde hemos cogido esta metáfora de controles arriba, ¿no?, como alguien nos oprime, ¿no?, siempre estamos la representación, por así decirlo, de que el poderoso está arriba y el que está oprimido está debajo, o el que tiene que obedecer abajo. Y la hemos llevado al estudio de estas miniaturas en textos medievales. Y una de las cosas que estamos viendo es pues, cómo representan la genuflexión
y si hay relación, ¿no? La relación entre el mandatario y el que hace la genuflexión con la historia, en este caso es de Aragón, de la corona de Aragón, si hay una relación, ¿no? Entre la manera que tiene la genuflexión, cómo hace la genuflexión, con la relación que existía, en este caso, con el rey de Aragón. Y estamos viendo que parece que sí que hay, que la representación de esta genuflexión no es igual en todas las miniaturas. Entonces, bueno, esto si queréis es... Antes he dicho que los psicólogos, ¿no?, tienen mucha imaginación para hacer experimentos, pues bueno, los lingüistas y los historiadores, en este caso, como Tomás Faci, que es un especialista en medieval, también tenemos esa imaginación para aplicar la metáfora a un montón de campos, ¿no? Y bueno, muchas más, ¿eh? Ya voy a ir terminando para que haya un poquito, aunque sea de alguna pregunta o algo, pero hay muchísimas más en medicina, en terapia, millones. Si ponéis metáfora, salen un montón de libros donde os hablan de esa relación entre la metáfora y esa aplicación directa a la sociedad, ¿no? Que es al fin y al cabo de lo que se trata cuando estamos investigando. Y de hecho, incluye otra, no sé si habéis fijado, y es que a mí me ha dado la oportunidad de unir a través de Lorca y los Cármenes pues a Granada y a Zaragoza. Entonces, fijaros incluso qué utilidad más útil, siendo redundante, ¿no? Bueno, las conclusiones. La metáfora conceptual es un fenómeno de cognición. Toda la parte que está motivado no es al azar, está estructurado, está al alcance de todos y habéis visto que tiene efectos y utilidades, ¿no? Entonces, bueno, solo me queda, y esto sí que antes siempre doy las gracias a colaboradores, pero en esta charla en particular habéis visto que hay un montón de información de muchos trabajos y lo peor de todo es que me lo han dado todo rapidísimamente. Por favor, dame esto. Entonces quiero agradecer a Javier Valenzuela. De hecho, un poco la estructura que he seguido está sacada de un libro que está en prensa, de lenguaje y cognición, en la editorial Síntesis, el capítulo de metáfora, muchas de las imágenes que tenéis ahí. También al grupo ICON o ICON, que es un grupo de un consorcio de investigación del campus Iberus. Y bueno, sois los primeros, tenéis la primicia de que nos lo acaban de conceder. De hecho, hace nada, todavía ni siquiera tenemos la concesión oficial, pero sí que me interesa porque ya veis todo lo que, La Rioja, lo que hemos mencionado, lo del frame COVID y lo de publicidad, y bueno, pues todas, y también lo de las miniaturas, pues bueno, somos parte del grupo ICON, que enseguida me imagino que pondrán la información en la web. Y bueno, todas esas personas he puesto puntos suspensivos porque en algún momento he utilizado su trabajo o me han pasado alguna imagen para que yo os pudiera dar hoy esta charla. Así que nada, gracias a todos por estar ahí, seguir ahí y bueno, nada más. Si tenéis, no sé si hay alguna pregunta, Ana, sí. Voy a quitarla y voy a dejar de compartir. Bueno, aquí tenéis, antes de compartir, yo soy bastante activa en Twitter, pongo ahí muchas cosas de metáfora y estos son los 3 libros, esto es autobombo puro y duro, pero bueno, más que nada porque son manuales, ¿no? Y es un poco de donde hemos sacado la información, ¿no? Vale, ahora sí, ¿no? ¿Dejado? Sí. Y bueno, si queréis más información, ahí teníais también mi correo de algunas referencias que he mencionado un montón a lo largo de la charla. Eso es todo. Muchísimas gracias. Iraide prometía y ha cumplido, ha sido absolutamente brillante. O sea, muy brilli, ¿no? De verdad, estoy muy impresionada, muchas gracias. Bueno, he aprendido muchísimo. Hay felicitaciones en el chat también de profesoras de nuestro centro, de Encarnación Hidalgo. Yo tengo algunas preguntas, pero no sé antes, Alejandro, si mejor quieres tú hacerle alguna pregunta antes a Iraide, que eres el especialista. No, la verdad es que estoy encantado de la conferencia y no tengo ninguna pregunta concreta en relación con lo que ha explicado. Me parece que ha sido una exposición magnífica, muy clarificadora, sí, y muy fácil de seguir. En ningún momento ha sentido uno el paso del tiempo. Así que... Estaba yo preocupada, pero me pasa No, en absoluto, sí, porque he visto que en algún momento pensabas que estabas hablando demasiado tiempo. No, en absoluto ha sido una conferencia ligera.
Sí, es que además es que eres una oradora magnífica y justamente en eso estaba yo pensando. Has hablado de competencia, creo que figurativa, ¿no? Ujú. Y que lo has hecho en relación a la enseñanza de L2, pero yo pensaba en nuestros alumnos de filología hispánica, la importancia que es también esa competencia en la L1, que Sí. cada vez se está perdiendo más, y eso es algo que veo por lo menos en mis clases de literatura, ¿no? Que los estudiantes cada vez usan menos metáforas y son capaces de crear, y estoy hablando de estudiantes de literatura, menos metáforas, y lo importante que es tener muy desarrollada esa competencia para la comunicación docente, ¿no? Porque en principio la salida de nuestros estudiantes, Iraide, va a ser la enseñanza secundaria, ¿no? Entonces, claro, yo pensaba en de qué manera podemos nosotros desde la filología fomentar eso. Y claro, el instrumento primero, pero en realidad no lo tengo tan claro, Iraide, pienso, ¿la literatura te puede ayudar a eso? ¿Qué otro? O sea, en realidad, ¿cómo podemos fortalecer, robustecer nuestra competencia figurativa? No sé si esta pregunta es como muy baladí, pero... No lo es. De hecho, voy a empezar casi por el final. Ese proyecto que he mencionado de la Universidad de La Rioja es para enseñar la mediación de filología inglesa, pero es para enseñar a los propios, van a hacer de hecho trabajos de TFG para ver cómo se puede aplicar en este caso, ¿no? Esa herramienta de la realidad virtual, precisamente para eso, ¿no? Para concienciar tanto al profesor como al estudiante que tenemos esta competencia. Es cierto que yo lo he llevado después, ¿no? a la L2, pero en la competencia figurativa la tiene cualquier persona. Y lo de los estudiantes, claro, yo no me atrevería, ¿no? a decirte cómo, solamente es intuición, ¿no? Pura, pero fíjate, yo no sé si estoy de acuerdo con que están perdiendo esa capacidad, porque igual lo que están cambiando son las formas de hacer ese tipo de expresiones metafóricas, vamos a llamarlo así, ¿no? Y, por ejemplo, últimamente, por diversas razones, hay un montón de neologismos, ¿no? Yo estoy escuchando un montón de neologismos que vienen de la lengua que sea, pero esa unión de llamar una cosa con otra, o el brilli mismo, ¿no? Es alucinante. Y entonces, no es que la hayan perdido, a lo mejor no son tan conscientes, ¿no? En literatura, yo no, ya te digo que no me atrevería a decir cómo hay que enseñar, ¿no? Pero quizás una de las cosas que yo suelo hacer en clase, no en literatura, pero en lingüística, es unir esos dos mundos, ¿no? El literario, vamos a decirlo así, tradicional, serio, o no sé si llamarlo serio, y el de que tienen ellos en la calle. ¿Sí? Y juntarlo, porque muchas veces, no sé, en temas como el amor, pues a lo mejor no, ya digo, no hablan de caballos azules, de mi locura, pero seguramente tienen un montón de expresiones que realizan, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces es cuestión de preguntarles también, ¿por qué pensáis que es esto? Y una de las cosas que a mí me venía bien en filología, cuando hace poco estaba estudiando hispánicas, literatura, y Góngora, ¿no? Que es uno, yo creo, de los más difíciles que hay. Claro, una manera de aprenderlo, ¿no? De sus metáforas y entenderlas es manual y leer, ¿no? Alguien que ya lo ha explicado el por qué. Pero una de las cosas que yo más he disfrutado, también porque soy ya mayor, ¿no? Es decir, que tengo más años que cuando estaba en la carrera o en el instituto estudiando a Góngora, era decir, voy a intentar ver qué quiere decir con mi conocimiento del mundo. Claro, luego a eso le pongo pues la historia de Góngora y lo que quiere decir, a lo mejor coincidía no con el análisis experto, pero por lo menos a mí me había visto que soy accesible y en algunos casos era, bueno, vale, es que esto es así porque pues en esa época, ¿no? Decían ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que el quid de la cuestión es eso, ¿no? La concienciación de que esa capacidad... Y desplazar, ¿no? Creo que es muy importante, ¿no? O sea, desplazar, sí. No, por ejemplo, del siglo de oro a la actualidad. O sea, de esa manera, de alguna manera, pues estás intentando fomentar la capacidad de relación, que es la capacidad de pensar, en realidad. Exactamente. Sí. Yo creo que también que si les haces con ejemplos de ahora, y ni siquiera de poetas actuales, sino de cosas de la calle, es una manera, yo creo que hay ya gente trabajando, ¿no? En estos aspectos de traerlo, ¿no? al aula y decir, mira, es que esto es lo que hay. Que lo digas de una manera u otra, pero al final, ¿no? La rueda ya está inventada, por así decirlo, y a nosotros el ser conscientes de esta competencia sí que nos enseña
a verlo, ¿no? Aparte, por supuesto, de comprender mejor otra época, y otra palabra que a mí me gusta mucho, que no la he utilizado y la voy a hacer, de ser empáticos lingüísticos, ¿no? Y darnos cuenta de que hay otras lenguas, otras culturas y que hacen lo mismo, ¿no? Otras épocas y que... Y de saber enseñarlo, ¿no? O sea, de alguna manera traducirlo a sus futuros estudiantes. Yo creo que también, y eso yo por eso he dicho al principio que para mí una de las grandes ventajas, y fíjate que es muy sencillo, ¿no? Esta separación entre la metáfora, el concepto, ¿vale? De metáfora conceptual y expresión metafórica, sí, el separarlo, sí, que luego están unidos, por supuesto, cuidado, que no son, pero el separarlo te abre un mundo a no pensar que las metáforas están muertas, ¿no? Sino que están ahí vivitas y coleando. Lo que se fosiliza, ¿no? Son las expresiones, y por eso pues tenemos posibilidad de hacer expresiones que las podemos ir cambiando de palabras hasta pues, a proverbios o no sé, expresiones idiomáticas que ya no podemos cambiar tanto, ¿no? La expresión, pero el significado, por así decirlo, detrás de él sí. ¿Da tiempo a comentar alguna cosilla más, Ana? Alejandro, sí, venga. Claro que sí. Solo tenía curiosidad, Iraide, por saber si hay algún estudio como los que has estado comentando relacionado con la metáfora en los memes. ¿No? Esta combinación tan enriquecedora, tan compleja, ¿seguro? de tantas dimensiones entre el comentario verbal y la imagen, en la que yo sí veo muy diestros a los jóvenes, ¿no? Mucho más que yo. Muchas veces me siento confuso, perdido, no acierto a entender, y veo que sí, que hay ahí una competencia muy entrenada, ¿no? En generaciones más jóvenes, no lo sé. Así de pronto no me sale ninguna referencia, pero estoy segura, porque todo lo que es el análisis multimodal de la metáfora está en boga, y yo, como luego seguro que cuando cortemos diría, tenía que haber dicho, ¿no? Pero por ejemplo, Forspiel fue uno de los primeros que empezó a trabajar con todo esto de la imagen, y estoy segura que tienen... Es que además me parece haber incluso leído algo de memes, pero sí, seguro que sí que hay. Estaría bien ver un poco, y ahí viene la parte experimental, ¿no? Ver si la conversión de los memes o de algún tipo, ¿no? O los GIFs o lo que haya que hay, ¿no? Si es generacional o no lo sé. O si es una cuestión de coger ¿no? De tener un contexto específico. Pero seguro, estoy segura que hay. Te voy a leer, Iraide, ¿vale? Tenemos 5 minutitos, una pregunta de YouTube de Marta Esteves Pequeño, que nos dice: ¿influye la cultura o la lengua en el uso de metáforas? Es decir, ¿hay culturas o lenguas que las usan más o menos? ¿Y es la percepción de las metáforas? Bueno, dos cosas. La cultura es fundamental para poder comprender cualquier tipo de metáfora. ¿Sí? Porque ya habéis visto, yo aquí nada más he puesto el ejemplo del tiempo, que es como muy, muy general, pero fijaros que algo tan sencillo como el tiempo no es igual para todas las culturas, ¿no? Entonces, sí, que haya más metáforas o no, la capacidad, o si queréis, la competencia figurativa metafórica no se mide culturalmente. Es decir, no me atrevería nunca jamás a decir que hay una cultura que sea más metafórica que otra. Eso es como cuando a los lingüistas nos preguntan si una lengua es más difícil que otra. No, habrá aspectos de esa cultura, ¿no? O sea, perdón, de esa lengua que son más complejos y otros que son menos complejos, ¿no? Con un criterio. Pues no sé, en español es muy complejo, yo qué sé, los pronombres, y en inglés pues no tanto, o yo qué sé, cosas de esas, ¿no? O en finlandés, que tiene un montón de casos, es muy complejo, mientras que nosotros pues tenemos 4. Entonces, con las metáforas yo creo que es un poco lo mismo. Seguramente haya algunos campos en los que ciertas culturas tengan una mayor riqueza de metáforas conceptuales, pero igual en otros no. Y la verdad, no, los estudios que yo conozco que se han hecho, y no hay tantos, de comparación, ¿no? Entre metáforas, no te dicen que sean más, no son cantidades en general, estoy hablando,
sino son además que cogen pues, diferentes tipos. Lo que sí que hay es que a lo mejor una metáfora es más usada en una cultura, por así decirlo, que en otra, ¿vale? Y voy a poner un ejemplo que conozco de primera mano del estudio del ver, ¿no? Ver es entender. Hay un estudio donde miraron en corpus cómo estaban traducidos, ¿no? el ver, el verbo ver como entender, en sueco y en inglés, ¿no? Las mismas traducciones de una a otra. Y lo que se vio es que en inglés aparece mucho más el verbo ver y en sueco era mucho más el verbo entender. En español pasa lo mismo. Este estudio con corpus y aparecen este tipo de metáforas, expresiones metafóricas, pero en inglés lo utilizan muchísimo más que en español. Pero están ahí, ¿sí? Al alcance de todo. Entonces, no creo que sea una cuestión de cantidad ni de percepción, ¿sí? Yo creo que son todos iguales, habría que mirar en un contexto específico. No sé, esto es un poco también de formación mía de tipóloga. A mí eso de ver una lengua más que otra, o en este caso, ¿no? Una utilización de un recurso más que otro, creo que están al alcance de todos igualmente. No sé si me equivoco, pero esa es su opinión. Pues muchísimas gracias, Iraide. Creo que estaríamos toda la tarde escuchándote y haciendo preguntas. Ha sido de verdad un verdadero placer y un privilegio clausurar el ciclo cultural contigo y te esperamos. Te esperamos en el carne y hueso, te esperamos con el calor y con el brilli-brilli, con todo. Con todo, ¿no? Muchas gracias. Os tomo la palabra, os Sí. tomo, ¿no? Os tomo y la agarro bien. Gracias. Muchas gracias, Iraide. Y Muchas gracias a vosotros dos y bueno, a todos los que todavía siguen por ahí escuchándonos en YouTube y Facebook. Bueno, y gracias a Nino, que también lo esperamos en septiembre, que es el técnico que nos ha acompañado todo este curso. Sí. Bueno, y gracias a todas y a todos los que habéis estado ahí también detrás de la pantalla. Adiós, hasta luego.